Listo. Bueno, buenos días a todos. Este es un privilegio de parte de nosotros poder estar hoy en esta mañana, que Dios nos ha dado el privilegio de poder compartir su palabra. El tema de hoy que vamos a ver es periodo entre los dos testamentos. Y para esto, antes que empecemos, vamos a darle gracias a Dios por esta preciosa mañana, por la gracia, por la misericordia y por el privilegio de tener vida. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana, Señor, en la cual, Señor, tú hoy nos quieres mostrar a través de tu palabra, Señor, que tu palabra es eficaz, Señor, y es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, que parte y que penetra nuestros corazones, Señor, y profundiza en medio de nuestras vidas, Padre, para ser cada día mejores cristianos, Padre. Te damos gracias y te pedimos, Señor, por cada uno de los que se van a conectar, Señor, que seas tú en medio de ellos, Padre. Bendecimos esta mañana, Señor, y pedimos que tu presencia, Señor, esté con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es en algunas Biblias y el enfoque de cada división. La palabra de Dios, antes de ser palabra, fueron puros libros, pero antes de ser libros fueron rollos. Y muchos de ellos fueron escritos y cada rollo se fue enrollando y se fue guardando y se fue guardando. Hasta que después llegó lo que es la Biblia. La Biblia se fue recolectando en libros y se fue dividiendo lo que fue el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para empezar, empezamos con lo que era el Pentateuco, los 5 primeros libros. En ellos es donde nos narra lo que empieza, cómo empieza la vida y cómo Dios empieza a generarnos y a tener una historia en la cual Dios nos pone lo que son los 10 mandamientos, nos pone estatutos y nos pone principios para que nosotros como hijos de Dios los podamos ir haciendo y así sucesivamente. La Biblia está dividida en varios libros y los primeros son los 5 libros que se llama el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Número, Levíticos y Deuteronomios. El segundo, después de ellos, se pasan a otros libros, que son los 12 libros históricos, y después 5 libros poéticos, que son Salmos, Job, Cantar de Cantares, Eclesiastés, y esos son los libros poéticos, que esos están en el Antiguo Testamento. Y después de ellos vienen los 5 libros que son los profetas mayores y después los 12 libros de los profetas menores. No quiere decir que los profetas menores sean mejores que los mayores. Aquí cada uno tenía sus cualidades. Por ello el cual Dios nos muestra que a partir de ellos teníamos un profeta y en ese profeta es Malaquías. Ahí se hace una separación, hay un puente. En ese puente se dice que había unos libros que se escribieron y se llamaban los deuterocanónicos. Esos libros prácticamente no están puestos en la Biblia. ¿Por qué? Porque los libros canónicos no fueron autorizados por el canon. Entonces, de ahí se cruza ese puente y llegamos a lo que es el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos los 4 evangelios y uno de hechos históricos, que es la carta a los hechos. Y después de ello nos vamos a las 14 cartas paulinas, que esas fueron escritas por Pablo y después de ellas a otros 8 cartas que son a los apóstoles, que son los que fueron que también hizo Pablo y los empezó a dar a cada uno de los apóstoles. Y el último que tenemos es el profético, que es el libro de Apocalipsis. En ello encontramos muchísimas cosas en las cuales la palabra de Dios nos muestra que cuando nosotros empezamos a leer, la palabra es clara, es sencilla y nos enseña el amar, el perdonar, el poder hacer las cosas como a Dios le agrada. Entre ellos, vemos que en el Antiguo Testamento teníamos a Malaquías, que era uno de los profetas, y después para el Nuevo Testamento tenemos otro nuevo profeta, y ese es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él empezó a profetizar
enfatizar que venía alguien mejor. ¿Quién es ese alguien mejor? Pues Jesús. Jesús vino, no vino a cambiar, no vino a poner nada. Lo único que vino fue a cumplir la ley. Esa ley fue la que Dios nos estableció desde Génesis. Ahí Jesús vino al mundo y nos empezó a enseñar cómo desde Génesis hasta Malaquías se pudo cumplir la palabra. Y aún Juan, cuando dijo que venía, él vino y siguió cumpliendo la palabra. Y aún con ello nos enseñó a ser mejores hijos de Dios. Con la palabra, cuando tenemos la palabra en nuestro corazón, es importante reconocer que cada libro del Antiguo y del Nuevo Testamento tienen cosas maravillosas para enseñarnos y para crecer. Aún como dice la palabra, enseñemos al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Lo importante es reconocer que de pequeños empezamos a leer la palabra, que de grandes no se nos va a ir, porque va a estar grabada en nuestros corazones, así como lo hizo Jesús cuando nació y cuando llegó a este mundo. Aún él enseñaba en la sinagoga, aún con la palabra transmitía las cosas hermosas que Dios tenía para cada uno de nosotros. Y es importante que también reconozcamos que los libros deuterocanónicos que no fueron escritos se pueden mencionar, pero no están dentro. De entre de ellos está Tobit, Judith, primera y segundo de Maquiaveos, Eclesiásticos, Sabiduría, Baruch y algunos pasajes de Esther y de Daniel que fueron en un lenguaje, aún no se sabe en qué lenguaje fue escrito. Pero lo importante que tenemos ahora y lo más bonito es que reconocemos que sin esta Biblia, ¿qué creen? No pudiéramos leerla, ni pudiéramos saber cuántos libros hay, ni cuántos libros son en total los que tiene escritos la Biblia. La Biblia la escribió Juan Gutenberg porque se habían encontrado en rollos. Y Dios le dio el privilegio de poder tener una imprenta que se imaginan las imprentas. Juan Gutenberg empezó a acomodar para ir programando y tener la Biblia que ahora tenemos. Era una imprenta muy grande, o sea, eran fierros fuertes, pesados, que para meterlos tenía que cargarlo muchísima gente. Tenía un tornillo de prensa, una barra, tenía tapones para esparcir la tinta, unas barritas en las cuales ponía la tinta y nada más era la pura tinta, se hacía en negro, porque todavía no se utilizaban las tintas de colores. Después de ellos había una caja o una galería, que era la caja grande, donde entraban las hojas para poder ser impresas. El bastidor lo que hacía era moverla y jalarla, molerla y jalarla. Entonces es como iban saliendo las hojas y prácticamente fue así como ahora tenemos la Biblia en estos tiempos. Pero también es importante que reconozcamos y que debemos de aprender y analizar que los libros son importantes. La palabra de Dios tiene que estar leída día a día en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay veces que sí nos da flojera, pero lo importante es reconocer que la palabra de Dios existe y es buena para ayudarnos a levantar nuestro ánimo, para poder aconsejarnos en las cosas que también se nos presenten día a día. Y nuestro versículo a memorizar el día de hoy es Isaías 48. Y dice, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere decir? Que aunque las hojas de los árboles caigan, que aunque las flores se marchiten, la palabra de Dios siempre va a estar ahí, siempre va a permanecer en tu alma, en tu mente y en tu corazón. Y lo importante de ello es que reconozcamos que día a día la palabra nos va a edificar, nos va a levantar, nos va a ayudar y nos va a animar. ¿A través de dónde? A través de reconocer que tenemos 66 libros de la Biblia, que no nos los vamos a aprender todos, pero lo importante es que reconozcamos que todos están ahí. Veamos esta cancioncita.
La Biblia nos enseña el camino hacia la eternidad. Con sus bellas historias comprendemos el pasado, el presente y lo que vendrá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías y Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, fin del Antiguo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda a los Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, las 3 epístolas de Juan, Judas, Apocalipsis, fin del Nuevo Testamento. 66 son los libros y yo puedo, sí, aprenderlos. 66 son los libros y yo puedo, sí, sí, aprenderlos. Ven que no es difícil. Si no lo aprendemos en forma de canción, es mucho más rápido. Pero cada historia es bonita. El conocer las historias que están desde el principio hasta el final, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ahora vamos a tener un juego por medio de Kahoot. Muy bien. No va a ser Kahoot, chicos, pero vamos a tener una dinámica. Voy a esperar que se proyecte por ahí. Y es muy sencilla, se les dejé muy fácil. Simplemente vamos a ver las palabras que se encuentran ahí. Están un poco revueltas y ustedes lo que tienen que hacer es acomodar la palabra. Por ejemplo, la primera, ustedes ven qué letras tiene y anotan en un papelito, una libreta y lo escriben como crean que sea la palabra. Y listo. Nada más es eso. Y son 5, están muy fáciles y son de los que vimos pues en esta clase. Entonces, pues muchas gracias por asistir a la clase y me parece que vamos a terminar con una oración. No sé si la hermana Eli quiere hacerla o la puedo hacer yo. Así es, muñequita, ¿la puedes hacer tú, please? Ajá. Sí, bueno, cerramos nuestros ojitos y nos concentramos. Señor, muchas gracias porque a través de las escrituras nosotros podemos entenderte a ti, Señor. Y gracias porque pones cada uno de esos libros para que nosotros crezcamos y para que también podamos llevar ese aprendizaje a nuestros amigos, a nuestra familia y que todos crezcamos juntos. Gracias por la hermana Eli, por la pastora que nos apoya siempre y esperamos vernos en la siguiente ocasión. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, princesita. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Paz, muchísimas gracias. Y aquí estamos. Hasta luego. Bye. Adiós a todos.